Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. De la forma al fondo. Cuentos que exploren la conciencia del tiempo. El día de hoy vamos a leer nuestras creaciones con la experimentación que nos propusimos sobre explorar el tiempo en nuestros cuentos. Mi cuento se llama El espectador y dice así. Murió y quise llamarlo a preguntarle cómo. Eso es todo. Siento que en este momento solo quiero socializar el shock en el que estoy porque siempre solemos tener tiempo para tener como notas. Y ahora estoy como no sé qué decir. Creo que ya habíamos hablado en el episodio anterior, en el que habíamos compartido escritos, habíamos hablado un poco sobre el microcuento. Primero, siento que la experimentación con un microcuento, especialmente en un tema como el tiempo, primero a mí me parece complicada, pero segundo, me parece muy valiosa, porque siento que cuando hablamos del tiempo no se nos hace fácil como centrar nuestra idea en una sola cosa. Como hay muchas cosas que decir del tiempo, o hay muchas cosas desde donde coger el tema, o hay como las formas en las que nos imaginamos cómo abordar el tema en general. No siento que sean o puedan ser escritas en tan pocas palabras, pero sí que lo hiciste en este cuento, así que me parece muy valioso, me parece muy genial que te hayas ido por escribir un microcuento, porque es como, no es un tema en el que yo pensaría que fuera tan fácil escribir uno. Segundo, creo que una de las cosas que a mí más me gusta del microcuento es que te deja como, tienes que volverlo a leer. Y que aquí estoy como, como entrando en pánico, porque una de las cosas justamente interesantes y como uno de los rasgos más importantes del microcuento es que te deja esa necesidad de releerlo. Y es como releerlo y releerlo y no solo una vez, o sea, es no solamente por la longitud en sí mismo del relato, sino porque te deja pensando en alguna cosa o te deja con ganas de saber más. Entonces uno lo relee con ganas de encontrar algo nuevo, por decirlo así. Creo que ya, o sea, hablando como de la forma específica y del contenido de tu cuento en específico, como ya centrándonos en la creación en sí, creo que yo necesitaría leerlo como muchas veces porque todavía tengo algunos picos de lo que podría significar la relación entre el título y lo demás, pero no completamente. Como que eso necesitaría volverlo a leer y leerlo y pensarlo porque todavía no sé bien, todavía no tengo la certeza como de que, como de la relación específica de la historia que se forma entre el título y el contenido. Y creo que eso también es un rasgo del microcuento. Como el título no puede ser algo gratuito, no puede ser, pues en ninguna creación creo yo, pero el título es mucho más importante en un microcuento, porque necesitas que te diga algo también, como que sea parte del desarrollo de la acción, por decirlo así. Y otra cosa es como esta noción de que tenemos solamente como, siento que es media línea, dos personajes, por decirlo así. Pero aún así no sabemos, como hay uno 7 palabras. que sabemos que murió, eso, en 7 palabras. Como hay uno que sabemos que murió, pero aún así el segundo no tenemos certezas sobre él. Y aún así podríamos incluso pensar, o sea, es ahí donde también entra de nuevo la interrogante por el título, porque es como, estamos hablando de este otro o es tan extraño, no sé, me siento tan, necesito más. Pero, wow, estoy impresionada. Yo hubiese escuchado esto en alguien más y sería toda. No sé qué decir sobre tu cuento.
Pero tú has dicho como 1001 cosas y el 50% de ellas es lo que yo tengo por decir. Así que está muy bien. No, en serio me sentía muy perdida, pero también la segunda lectura ayuda un poquito. Primero, gracias Dani por tus puntos y por intentar desglosarlo, porque la verdad estuvo súper bueno. Yo creo que hay muchas cosas por decir con este cuento, que en realidad, curioso, ni siquiera es un microcuento. Este cuento hace parte de la minificción, eso suena muy tierno, y es un nanorelato. Es en el género del nanorelato, que es el mismo, por ejemplo, del dinosaurio, que ese que es bastante conocido. Es un nanorelato y pues yo me puse a explorar mucho acerca de este género. ¿Por qué? Porque creo que como estamos hablando de la forma al fondo, creo que era importante que la forma tuviese mucho impacto. Entonces quería que fuese una forma súper impactante y que más impacto, creo yo, impacto directo, instantáneo, que el de estos relatos hiper breves. Así que leí un montón, me puse a investigar bastante cosas muy interesantes y muy curiosas. Yo les invito a que investiguen, así sea solo por links de Wikipedia, porque encuentran cosas muy interesantes. Inclusive descubrí que existe la Twitteratura, como Twitter y literatura, Twitteratura. Y yo, ¿cómo? Así que les dejo ahí para que investiguen más si les gusta Twitter. Así que me pareció muy, muy increíble todo lo que hay y toda la investigación que hay detrás. O sea, no es como coger una frase y colocarla, no. Y creo que eso fue una de las cosas que más complicadas me pareció. Porque es que con el nanorelato lo que tienes que hacer es hacer una historia y luego coger un pedazo de esa historia, que puede ser el inicio, puede ser el clímax, puede ser el final, puede ser el problema, puede ser la solución, lo que quieras, pero es sacarla de la historia, no hacer una frase ahí solitaria. Porque a uno se le ocurren muchas frases, como, yo qué sé, la pared está blanca. Y te puede parecer súper linda, no sé qué, pero la pared está blanca, como que en sí, como no vino en ninguna historia, digamos, no puede ser ahí un no relato así como así. Y por eso no es tan sencillo hacerlo, porque tienes que hacer una historia y luego sacar un pedacito. Y con el pedacito que sacaste, lo colocas y lo acompañas, como dice Ani, con el título. El título es fundamental porque el título hace parte de la historia. El título te cuenta algo que tal vez no te diste cuenta en el cuento, en el relato. Así que lo primero que quisiera decir es comenzar porque, pues si quiere experimentar con la minificción, está inspirado en el dinosaurio y bueno, en muchísimos más nanorelatos que pueden encontrar. Bueno, yo creo que para comenzar, el nanorelato acostumbra llamarse Six Word Story, entonces es pues un relato compuesto por 6 palabras. Creo que el mío tiene 7. Sí, tiene 7. Pero pues hay de 7, hay de 13 también. Digamos que las palabras no son exactamente el criterio. Y una de las cosas que es más importante es la rapidez o la velocidad. Y ahí hay una frase de David Lachmanovich que me gustaría leer. Y dice, la rapidez o velocidad produce una sensación de inmediatez. Anula la expectativa sobre qué va a ocurrir después, pues lo poco o mucho que se presenta ocurre simultáneamente en un relámpago frente a los ojos del lector. Y creo que eso describe fácilmente cómo funciona el relato. Es como un pequeño relámpago que te llega y por eso quedas en shock, porque necesitas como, ¿qué pasó aquí? Como que a veces uno lee una historia, un cuento y termina y se queda ahí en el final como pensando como, ok, no, espérate, tratando de atar cabos, tratando de atar cosas, ta, ta, ta. Pero aquí no es como que terminas y te quedas como, espérate, no, sino que es como terminaste, no vuelves. Es como, espérate, pero te devuelves enseguida, no te quedas ahí en el punto a pensar Como que como, al comienzo no hay con qué atar, es como al comienzo exacto. tú te terminas de leerlo y aún como estás en el shock de haberlo terminado tan rápido. Sí, exactamente. Entonces, para poder sacar y desglosar
este cuento, bueno, cualquier nanorrelato, pero específicamente este, que yo quisiera explicarles el cuento, son varias cosas, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero quiero decirles como 7 elementos clave y luego ya les explico el nanorrelato. Aprovechemos que el cuento fue corto para poder extenderme un poquitín más en esta parte. A mí me parece muy interesante y siento que puede ser curioso para muchos y pueden ir a investigarlo si quieren. Entonces, lo primero que quiero comentar son 7 características importantes para un nanorrelato. Y la primera es el título. Yo creo que no me tengo que extender en esa, Dani lo dijo perfectamente. El título le da dirección a la lectura y hace parte del cuento. Sea que nos indique un personaje, sea que nos indique el lugar. Nos puede indicar muchísimos elementos del cuento. Nos puede indicar el tiempo y nos puede indicar incluso el otro de los elementos que va a venir a continuación, que ya les diré cuál es. Pero el título es fundamental. Hay pocos o hay algunos que no tienen título. Creo que eso es bastante valiente porque el título ya te da como 3 o 4 palabras más. Pero pues hay gente que sí ha hecho cuentos sin títulos. Hay uno de Ernest Hemingway. Bueno, se le atribuye a Ernest Hemingway y dice como... es que no me gusta decirlos de memoria porque me da pena decirlos mal. Pero aquí lo tengo. De Ernest Hemingway y dice... Se vende zapatos de bebé sin usar. Y no tiene título. Pero Qué lo triste. bueno de este cuento, o lo interesante de este cuento, es que tiene a cabalidad el séptimo elemento, que de nuevo ya les diré. El segundo elemento es la concisión, que es esa brevedad y economía para expresar ideas con exactitud. Y creo que eso es lo increíble, porque muchas veces decimos como sí, sé breve, sé conciso para expresar las ideas, pero olvidamos que por más breves o concisos que queramos ser, también tenemos que ser exactos. Entonces, por más breves o chiquitos, por más breve o chiquito que vayamos a escribir, eso que escribimos debe ser exactamente eso. Como que las palabras están ahí porque las pensaste y las meditaste muy bien cada una de ellas y se ganaron su puesto ahí. Bueno, y esto pasa en todos los escritos, pero no sé, ¿cuántas veces no escribimos algo y después de leer los meses después decimos como, mira, esta palabra tal vez sería mejor reemplazarla por esta otra"? Pero aquí siento que no puedes cambiar las palabras, como que lo que está ahí es porque está ahí y Sí. necesita estar ahí. Y es que, como eso también pasa en el microrrelato y también es algo difícil que yo creo que incluso pasa en en la poesía. Nosotros hablábamos un día de la poesía corta. Yo creo que en general pasa en toda la poesía, pero podría hallar como un paralelo con la poesía corta, porque son las palabras exactas para expresar algo, así como tú decías, o sea, es la exactitud del lenguaje, porque, y yo creo que por eso es algo también tan difícil, porque si vas a hacer un relato primero y luego sacar una parte de ese relato, debes entonces tener en cuenta de usar todas las palabras exactas en el relato original. Es como, o sea, debes extender como esta meta a todo el relato que vayas a escribir y tener en cuenta que cada frase sea lo suficientemente exacta y significativa para decir lo que quieres estar diciendo. Exactamente. El tercer elemento es el de una estructura narrativa. Y creo que esto es uno de los, bueno, más o menos de que estaba hablando ahorita. Y es que debes plantear una situación narrativa o una acción en un contexto, en un espacio y en un tiempo. Aunque solo sea de forma sugerida. Pero debe estar planteada. O sea, lanzar una frase, no sé, si quieres pretender hacer un microrelato que sea un refrán o algo así, es muy diferente. Porque cuando tienes que hacer un relato, sigue siendo una historia. Sigues estando, tú tienes que seguir contando una historia, así sea implícita o explícita, pero sigue siendo un relato y aún tienes, digamos, la responsabilidad de narrar algo. No es como sencillamente enunciar algo, sino estar narrando algo. Así que es importante no perder de vista que por más pocas palabras que sean, tienes una estructura narrativa con la que debes cumplir. Y no estamos hablando de inicio de un desenlace, sino contar una historia en un espacio y un tiempo con personajes. Creo que ahí en esa categoría, en esa característica radica mucho la importancia de los verbos, como nosotros le damos importancia a los verbos en un cuento cualquiera
porque obviamente son los que van a decir la acción y el tiempo y muchas otras cosas que solamente con ver los verbos vamos a entender de un relato, pero yo creo que teniendo tan pocas palabras como el verbo que decides utilizar o los verbos que decides utilizar así, o sea, más incluso que las otras palabras, debe ser como ahí está la acción de tu cuento, como esas son las palabras que más van a cargar con un peso en el nanorrelato, creo yo. Es una gran conclusión, la verdad. Y cuando te das cuenta, por lo menos fui a mirar el que tengo escrito y como que sí te das cuenta lo importante que es el verbo. Por lo menos este que comience con un verbo también. O sea, que comience con murió, eso ya te da un pasado, un presente, un futuro, como que te sitúa también. Pero bueno, ya pasaremos a explicar específicamente el relato. El cuarto elemento, y ya casi voy acabando, es que un texto hiper breve debe provocar un efecto en el lector. Como es también un relato, un cuento, vas a provocarles angustia, miedo, compasión, que se rían, sorpresa, que reflexionen, no sé, el efecto que tú quieras lograr. Y esto es aplicable a todos los géneros literarios, como que en todas partes debes provocar o buscar provocar este efecto en el lector, pero aquí es como una premisa con la que no puedes faltar. Debes ser muy consciente de cuál es el efecto que quieres provocar en tu lector. El quinto elemento es que, y este es un elemento muy curioso, pero este debe ser también, es el elemento de la apertura. Y la apertura suena como un cuento extenso, pero no, la apertura suena como, la apertura se refiere a que debe ser un texto sugerente, como que dejes al lector encontrar pistas y que él vaya armando algo. Pero tú también le puedes o no poner una dirección. Porque hay unos relatos que tienen millones de interpretaciones, porque tal vez no les dejaron una dirección, sino como aquí está, estos son los huecos que hay que llenar y llénalos como tú quieras. Y bueno, así fue como el escritor lo quiso. En mi cuento particular, la pista o la dirección es el título, pero es una pista y una dirección de investigación, como que no es como que cualquier persona la sepa, es una pista de conocimiento de otras cosas. Que pues también se puede hacer, ¿no? Tú puedes hacerlo como lo que te ayude para efectos de tu relato. El penúltimo es la exactitud. Y aquí hay un concepto que me gusta mucho, es la matemática del lenguaje. Eso me pareció muy lindo. Y es como sabemos colocar y hacer casi que operaciones con nuestras palabras. Como si sumo estas y resto estas y más bien ubico esta al inicio, el orden de los factores, como todos estos procesos matemáticos que podemos hacer incluso con las palabras en una oración, en una frase, en un cuento, por más largo o corto que sea, son importantes. Porque también, por ejemplo, si decidimos, un ejemplo que se me ocurre lo más básico para pensar en matemática del lenguaje, aunque no sé si esto se llama así, pero yo lo metería en la categoría de matemáticas del lenguaje, es voz pasiva y voz activa, como el simple hecho de tú alterar este orden, como donde pones el sujeto, donde pones la acción, donde pones el predicado, donde pones... Eso cambia mucho la manera como se lee la frase y el sentimiento que te genera la frase y lo que acompañe o lo que esté alrededor de la frase también va a variar. Entonces eso es clave cuando estás escribiendo y más en un relato cuando tienes algo tan puntual, tan pocas palabras. Solo digo toda la matemática que tiene la simple oración murió. Eso suena muy lindo, pero sí. Y lo último, que creo yo que es el más importante de todos, el que más nos gusta y además el que muestra mucho la diferencia con otros géneros literarios, y es el de la obligada intertextualidad. Como que los nanorrelatos obligadamente, siento yo, necesitan de otros textos, pero eso no es una debilidad, sino que así funcionan ellos. Entonces hay que saber jugar con esas intertextualidades. Tienes muy poco espacio para narrar, así que las conexiones con otros textos te ayudan a situar tu cuento y te ayudan a escribirlo, hacen parte. Es como si los otros textos hicieran parte de tu cuento cuando utilizas la intertextualidad. Vuelvo al ejemplo entonces de Ernest Hemingway en su cuento, lo vuelvo a repetir. Se vende zapatos de bebé sin usar. Las leyendas dicen que él estaba como en un bar o algo así con unos amigos
y apostó y les dijo, apuesto que puedo hacer un cuento completo en 6 palabras. Y ellos apostaron y él le salió con este cuento y todos dijeron como, sí, ganaste. Y uno pensaría como, pero ¿por qué ganó? Como que no entiendo. Pero cuando te pones a investigar, resulta que para ese momento, hace como unas semanas, unos días, no estoy exactamente segura, había ocurrido como una tragedia, digamos que salió en periódicos, y una señora se le murió como un bebé, y pues tenía toda la ropa del bebé sin usar, y se le murió su hijo, y ella lo que hizo fue volver eso su negocio, entonces empezó a vender ropa de bebé sin usar, y empezó a venderla y se volvió en un negocio, pues digamos para ella sustentarse. Entonces el hecho de que Ernest Hemingway haya hecho este relato por sí solo, como que no lo entendemos, pero cuando adoptas lo que pasó, se vuelve una historia completa. Sí, ya está la historia completa con esto y con, digamos, el contexto o esta intertextualidad que él hizo con esta situación de la vida real, con este artículo de periódico. Así que se vuelve muy importante entender cómo funciona la intertextualidad. Ahora, la intertextualidad en mi cuento es la dirección que te ayuda a entender también el texto, el cuento, el relato. El título es El espectador, pero el espectador con E minúscula. El espectador, entonces tú pensarías como en una persona que está observando algo, como el espectador, pero en realidad el espectador es del periódico El Espectador. Pero si lo ponía con la E mayúscula era muy obvio, creo yo. Entonces será El espectador con E minúscula. Y está basado en una situación, o en un escrito de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez era amigo de Guillermo Cano, y Guillermo Cano era el director del Espectador. Dios, no puedo creer que en serio lo haya descifrado. En serio, no me van a creer que en serio estaba pensando. Primero pensé en Crónica de una muerte anunciada y luego fue como, no, piensa más. Y luego fui como El Espectador y luego fue como, oh, por Dios, Guillermo Cano. ¡Guau! No me van a creer que en serio lo capté. El que vea esto va a creer que estoy mintiendo, pero en serio lo Yo estaba te creo. pensando. O sea, esta cara que tenía aquí, que Julie la estaba viendo ahí como de alta meditación. Era eso. Pues me encanta que lo hayas descifrado así. Exacto. Entonces, sí, lo voy a explicar más a detalle. Pero sí, El Espectador viene del periódico El Espectador y como estaba diciendo, Gabriel García Márquez era amigo de Guillermo Cano, que era el director del periódico El Espectador. Y le habían pedido que hiciera, a Gabriel García Márquez le habían pedido que hiciera como una columna, una nota en el periódico por los 100 años del periódico, si mal no estoy. Y él como que no le iba a hacer, no estaba seguro, la verdad estaba un poco furioso con Colombia, porque ajá, todo lo que estaba pasando en Colombia, con Castro y digamos con Castro en su hermoso país. Y Gabriel García Márquez en comunicación con Castro, no quería la gente, no quería a Gabriel García Márquez mucho, que digamos. Bueno, historia para que le guste. Pero unos días después resulta que mataron a Guillermo Cano. Y claro, Gabriel García Márquez está terriblemente afectado y furioso también con Colombia, más que todo, porque él tenía mucho aprecio a Guillermo Cano. Y sin embargo, dijo como, ok, entonces escribió la columna de, del espectador, pero lo que hizo fue hacerla como conmemorando o en memoria de Guillermo Cano. Y lo que él escribió, una de las cosas que escribió que a mí me pareció divina, y digamos de ahí salió el nuevo relato, es que él decía como, bueno, lo estoy parafraseando, pero él decía como, cada vez que pasaba algo en Colombia, yo llamaba a Guillermo Cano a preguntarle los detalles de lo que pasó en Colombia. Esta vez vi el suceso de lo que pasó en Colombia y mi primer impulso fue llamar a Guillermo Cano a preguntarle qué pasó, porque todo el mundo está alborotado. Y el por qué, ya quito el parafraseo, el por qué es porque ese señor murió. Entonces como que me gustó mucho esa dinámica y lo que hice fue como, bueno, pero ¿y si le preguntas a Guillermo Cano, que ya murió, cómo muriste? Como que, ¿qué pasó? Bueno, y de ahí salió el cuento. Cuando lo entiendes así, digamos que, entre comillas, esa sería, entre comillas, la interpretación correcta. Porque eso, digamos, de ahí salió y salió de este suceso del espectador. Pero creo que tiene, como dijimos, muchas lagunas y muchos huecos para que tú también
interpretes cosas, te imagines cosas. Y yo también hice otro camino que me gustó pensarlo y creo que Dani también lo estaba pensando. Este es el que yo digo que Dani estaba pensando cuando estabas hablando al inicio. Por eso dije que tenías como el 50% de todo el cuento. Pues en la otra parte también la tienes. Tuviste el 100% de todo el cuento. Es que la primera interpretación que le hice al cuento también, o sea, como que es, como les decía, estaba todavía como tratando de procesarlo. Entonces yo pienso en esa interpretación y es como, no sé, yo pienso como en esa interpretación, como ahorita habiendo entendido todo, como que me siento que mis ideas están todas partidas. Porque es que lo que pensaba mientras tanto estaba como, ya había dejado atrás la otra interpretación y estaba toda... Hay algo de lo que tú te preguntaste que yo también lo tengo anotado aquí. La pregunta, no la respuesta, la pregunta, como enunciado como pregunta. Y es otra especie de interpretación. Entonces, bueno, y también esa explicación es la explicación de por qué el cuento lo hice para el ejercicio del día de hoy de cuentos que exploren la conciencia del tiempo. Entonces, tenemos aquí un no relato que dice murió y quise llamarlo a preguntarle cómo. Es decir, que hay un pasado en el que un personaje murió y hay un futuro que lo primero que pensamos es que es el futuro en el que vive el lector, perdón, el escritor. Y este escritor es el que está escribiendo sobre este pasado en el que el otro personaje murió. Entonces tenemos dos personajes, el que murió, no sabemos quién es, y el que está escribiendo. Entonces como es lo primero que creemos, ¿no? Como que el que está escribiendo es el que está escribiendo acerca del que murió. Pero, pero esto solo sucede si creemos que el escritor está vivo, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarnos, que Dani le preguntó, creo que tú le preguntaste, tú le insinuaste si el escritor está vivo o está muerto. Porque si está vivo, entonces tenemos una mentira que nos quiere hacer parecer real, ¿no? Si está vivo, vemos a nuestros dos personajes, uno de ellos murió y el otro quiere hacernos creer que puede comunicarse con un muerto y puede hablar con él. Si no queremos ser tan imaginativos y creemos que eso es una locura, como no, uno no puede comunicarse con los muertos y queremos apegarnos a lo que nos parece más sensato, entonces tendríamos que inventarnos una especie de otro pasado en el que ahora creemos que está muerto, estaba vivo. Como que se divide, como que murió, sí, eso es un hecho separado, pero cuando aún estaba vivo, este vivo quiso llamarlo a preguntarle cómo. ¿Cómo qué? ¿Quién sabe? O sea, es como una especie de combinación chistosa que puede hacer el lector si no quiere creerle a un escritor vivo que intenta comunicarse con un muerto. Pero entonces, eso puede ser una opción. Pero también podemos pensar como, bueno, ahora creamos que el escritor está muerto. Si el escritor está muerto, el que escribe está muerto y también nos está contando una mentira, porque nos está diciendo que un muerto vio a un vivo morir y juntos en la muerte fue a llamarlo para preguntarle cómo murió, cómo llegó ahí, al espacio de la muerte con él. Son dos muertos hablando. Creo que por ahí va mi primera lectura, como por esa última opción. Ok. Yo llegué a creer que ambos iban a estar muertos. Lo cual de hecho es muy gracioso, porque en este momento ambos están muertos. Qué miedo. Sí, tienes razón. Eso no lo había pensado. Qué risa. Toda oscura ahí. No lo había pensado. Wow, ¿ven? O sea, ni siquiera el escritor del cuento se da cuenta de otras cosas que se dan cuenta los lectores. Pero yo creo que lo interesante aquí es que el mismo hecho de que nos estemos preguntando si el escritor está vivo o está muerto significa que cualquier opción que elijamos nos estamos creyendo alguna de las mentiras que nos quieren hacer creer. ¿Sí? Y eso me parece extremadamente loco y lindo de un cuento. Como que no es como, uy, sí, esta es la respuesta porque ya todo atacado sacar, sino como, ok, no, ¿qué mentira quiero creer? Porque cuál de los dos lados me quiero ir. Y creo que eso es lindo porque ahí está el juego con el tiempo. Como que el tiempo es tan sensible. El tiempo no solo entre pasado, presente y futuro o las horas del día,
sino también el tiempo, o creo yo, cuando lo conectas con el concepto de cronotopía, que a mí me parece muy hermoso y ese concepto solo me lo sé porque una amiga me lo pasaba repitiendo todo el tiempo. Una amiga nos lo pasaba repitiendo todo el tiempo. Y se me quedó y me encanta. Y pues ya que lo he visto mucho más en la carrera, me parece hermoso este concepto. Y cuando tenemos este concepto de tiempo-espacio, como que el tiempo no está desconectado del espacio, me gusta mucho, siento yo que está en el cuento con esto de pasado, presente, futuro, pero también el espacio de la vida o el espacio de la muerte, o el espacio del pasado o el espacio del presente o el espacio del futuro, o el tiempo de la muerte o el tiempo de la vida, ¿sí? Como que jugamos con todos estos niveles y nosotros tenemos que armarlos. Entonces nosotros como lectores y los dos personajes del cuento están siendo conscientes o tratando de ser conscientes de ese tiempo y de ese espacio. Creo que en esta segunda lectura, en esta última lectura de la que hablábamos, en la que ambos, bueno, yo creo que en general, creo que si nosotros no supiéramos, si nosotros no pudiéramos conectar el título con el periódico El Espectador, creo que el hecho de que se llamara El Espectador también brinda como esa característica o esa herramienta de conciencia sobre el tiempo. Porque se me acaba de ocurrir que el espectador podría ser el lector. Y el lector es quien debe hacer como esta reflexión sobre el tiempo para poder leerlo con algún escenario, o sea, para poder entender lo que está sucediendo con algún escenario. Es como él debe elegir en qué parte o en qué lado, como tú decías, en qué pieza del tiempo van a estar los personajes. Entonces, es como, siento que en este contexto, como en esta lectura, tal vez ese podría ser como la inclinación del título. Otra vez no lo había pensado. Pero la verdad me gusta mucho ese razonamiento. Mi cuento se llama La fila. Esta historia, que fue breve, es tal vez eterna. Los lazos se cruzan, las vidas no tienen final ni comienzo y todo en algún momento vuelve a pasar. Esta historia tal vez fue breve, tal vez será breve, tal vez nunca será. Este escritor perdido en el tiempo solo teme de una cosa: salir de su bucle de presente verdad. Cuando llegamos a la fila había ya antes de nosotros muchos más. Era larga, será larga, es larga la espera de aquellos que esperamos algo inexistente. Un padre. Es el joven más popular de su escuela, hijo ejemplar, hermano algo descuidado, pero siempre atento en el peligro. Es de esos que sienten la vida con intensidad. Se casa a los 16 con su novia de bachillerato porque esperan un hijo luego de una noche de copas. Se divorcia y se vuelve a casar, pero nunca logra volver a amar con tanta pasión como la primera vez. Está parado en la fila, en el puesto de adelante. Fue, es y será se pasan volando frente a sus ojos. Se siente impaciente, pero nunca la espera es tan larga para él. 2 personas más adelante está el chico de cabello rojizo. Lleva siempre sus baquetas en el bolsillo. Va escuchando a su banda favorita. Es un niño rebelde, tan rebelde como se puede llegar a ser en la primaria. Siempre un hijo problemático, desinteresado y arrebatado. Se construye una coraza en el bachillerato, una pinta de chico malo y evita hablar si no es para citar canciones. Está parado en la fila. Fue, es y será se miden para él con la duración de las canciones en su lista de reproducción. En realidad nunca le ha importado. Contar no es para él y siempre lleva el reloj atrasado. La mujer que se acaba de parar atrás es la tía de los mensajes en cadena, de los consejos de coqueteo y las revistas de famosos sin camisa. En el bachillerato siempre la del rincón, la tímida pero popular, inexperta aunque intente aparentar lo contrario. Es la hermana culpable en silencio, la que las hace y luego esconde la mano. Llegan y llegan mensajes a su celular y no deja de ver memes y enviar chistes en el grupo familiar. Está parada en la fila. Fue, es y será son para ella más infinitos que la infinidad.
Ella ve el bucle, pero, como siempre, prefiere callar y concentrar sus fuerzas en el joven galán de la cuenta pública que tiene siempre abierto en una ventana del celular. Los novios de más atrás se acaban de casar. Reviven en cada beso el sabor de la sal y la arena mientras hacen el amor en la playa donde pasan la luna de miel. Ambos niños tímidos en el colegio y tomados como aburridos en la universidad. Desafían el pensar de los otros, besándose cada tanto, tomándose de las manos y sonriendo como si el andar de los relojes los dejara fríos en cualquier instante. Están parados en la fila, uno junto al otro, abrazados. Fue, es y será son para ellos tan diminutos que no quieren perder ni un aliento. Quieren usarlos todos respirando al otro con pasión y sin lamento de los ojos ajenos. Los novios se besan y se esconden en los baños del colegio para evitar ser vistos leyendo sus libros favoritos. La tía acaricia la foto del actor sin camisa y echa la culpa a su hermana mayor por romper el tazón favorito de mamá. El chico de cabello rojizo mueve sus pies al ritmo de la batería en sus auriculares y jala el cabello de la niña que le gusta en el parque de la primaria. El padre le escribe un mensaje a su esposa para avisar que llega tarde porque la fila está larga y toma de la cintura a su novia en la fiesta del bachillerato mientras la besa con pasión y un fuerte aliento a alcohol. Y llegamos y tomamos nuestro puesto en la fila. Esta historia que fue breve es tal vez eterna. Los lazos se cruzan, las vidas no tienen final ni comienzo y todo en algún momento vuelve a pasar. Esta historia tal vez fue breve, tal vez será breve, tal vez nunca será. Y vuelvo a escribirla una y otra vez, agregando unas pocas palabras cada vez, esperando en la fila, temiendo del tiempo, de los verbos y la realidad, temiendo que la fila dure tanto como una eternidad. Cuando llegamos a la fila había ya antes de nosotros muchos más. Era larga, será larga, es larga la espera de aquellos que esperamos algo inexistente. Desde el título ya yo estaba delirando. Y el final, o sea, wow, tengo muchos puntos, muchos puntos. No, mentira, está bien, no tantos. Pero tengo varios puntos por decir. Y uno de ellos fue como el primero que escribí, era una pregunta. Y la acabo de contestar con el final. Y me sentí tan bien. Como que, o sea, me sentí tan bien, no por contestarla, sino porque el texto te ha llevado a esa dinámica de te preguntaste algo al inicio y como que, ¡pum!, aquí tienes la respuesta. Eso me encanta. Pero bueno, ahora sí. Primero me gustó muchísimo y no sé por qué a mí el título ya me dejó loca. No sé, siento que esos títulos de artículo y una palabra dan como que Sí, a mí me encantó. te ponen, porque muchos títulos te ponen verbos, te ponen cosas y siento que te dejan como muy saciados desde el título, pero ese título como la fila es como la fila. Es lo único que te voy a decir. Entonces, eso me encantó. Desde el título me encantó muchísimo. Ok, la primera que pensé cuando dijiste la fila y en la primera línea, como enseguida dijiste como mucha gente enfrente, mucha gente detrás, pensé en la muerte. O sea, pensé como en la muerte, no sé, me hice esa imagen de todos ahí frente a las puertas, yo qué sé, del cielo, no lo sé, pero todos ahí frente a unas puertas esperando, no sé, un juicio, el juicio final o algo así, ahí en esa fila. Eso fue lo primero que pensé y como que poco a poco se fue reforzando hasta que me hice una pregunta. Luego dije como no, esto no es. Y luego la respuesta me contestó que eso no era. Pero em, fue lo primero que pensé y me parecía muy chévere pensar en eso, la verdad. Como que me gustaba tener ese ambiente o posicionarme en esa idea mientras te escuchaba. Fue chévere. Segundo, me hizo pensar mucho en la frase de ver tu vida, ver la vida pasar frente a tus ojos. Me hizo pensar mucho en esa frase, como que yo sentía que era el cuento preciso, la representación gráfica de qué significa ver la vida pasar frente a tus ojos. Y eso también me gustó mucho. A ver, estos son dos cosas de forma. Lo primero, pues los verbos, o sea, lo acabamos de decir y creo que este cuento es el que lo muestra de manera súper, súper, súper clara
porque tenemos estos verbos como fue, o sea, además, no solo los que parecen evidentes, como los que dicen el ahora, bueno, puedes volver a decir la frasecita, como el ahora, el hoy, el mañana, o el fue, será, no recuerdo exactamente. Fue, es y será. Fue esa. En el primero es se pasan volando frente a sus ojos. Esos, como no solo esos momentos en los que dices esa frase que son evidentes, como que uno evidentemente dice como, fue, ese será, sino en los que parecen sutiles y no son tan fáciles de reconocer, sino en una oración normalita en la que dices, creo que es la primera, como fue breve, pero es eterna, como esos cambios que la verdad no son muy notarios, como un verbito, así como que el verbito lo pones en pasado y luego lo pones en presente y nadie se da cuenta de nada. Entonces como que esos me gustan mucho porque sutilmente a ti ya te van como dando un montón de líneas temporales, por más de que tú digas como no quiero analizarlo nada, no, sencillamente te quedan ahí metidos en la cabeza y no los puedes evitar. Así que eso me gustó mucho. La otra cosa, me gustó mucho cuando estábamos hablando de mi cuento que dijiste piezas temporales, así que voy a usar esa palabra. Me gusta mucho tu juego con las piezas temporales, como que tienes un rompecabezas de piezas temporales o un montón de combinaciones de piezas temporales, como hoy, sí, como pasado, hoy, pasado, mañana, como ahí haciendo varias combinaciones con todas las líneas de tiempo que tenemos y tú las combinas, entonces hablas como, ay, el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, el viejo y así, y todas estas se van moviendo, intercalando y ninguna es en realidad anterior que la otra. O sea, como que creemos el niño es antes que el adulto, pero parece que no. Tal vez es el adulto, pero en este momento es un niño, pero en este momento es un viejo, pero después es un bebé, pero es el bebé de las baquetas, el niño de las baquetas, es el padre que llama a su esposa, pero también es el novio. Así como que ninguna va antes que la otra como creemos que van, sino que están todas así súper mezcladas. Eso me gustó mucho. Eh, y me gustó mucho que cada uno midiera su tiempo de manera diferente. Como que el mío se mide con los mensajes de WhatsApp, el mío se mide con la música, el mío se mide con las llamadas, el mío se mide... Ta. Como que cada uno tiene su propia medición del tiempo. Esto me parece muy chévere y muy curioso. Bueno, ahora sí, la pregunta. Mientras tú estabas leyendo, yo estaba pensando como, ok, estamos hablando del tiempo y esta persona que nos está narrando está contándome como fulano tal que está enfrente mío, la de los rulos, la de atrás, la de enfrente, en una fila. Entonces yo pensé como, pero ¿qué está pasando en realidad mientras narras? O sea, mientras él narra, lo que está pasando no es lo que está narrando. No se está narrando, pero no está pasando eso en ese momento. Imagínenselo como en una película. Sería un personaje, o sea, lo que está pasando es nada más una fila, quieta, una fila. Y un personaje hablándonos, si te lo en una película no sería en voz alta, digamos lo que yo estaba pensando no sería en voz alta, hablándonos o pensando y nosotros como espectadores escuchando lo que está pensando acerca de los demás. Pero ¿qué está pasando? Nada, solo estaba parado en una fila. Entonces yo escribí qué pasa mientras narra y la tenía ahí escrita como qué pasa, como quiere ver si el cuento de Dani nos dice qué pasa mientras narra. Y claro, cuando ya nos enteramos que esta persona está escribiendo y esperando en la fila, entonces literalmente anoté abajo como escribe y espera en la fila. Y eso me gustó mucho porque por lo menos a mí me llenó mucho. Como que yo en serio sentía esa necesidad de qué pasa mientras narras. Como que si no me dices, voy a volverme loca. Porque yo me quedo en un bucle temporal de, ok, me narraste todo esto, pero ¿qué estaba pasando en realidad? ¿Solo estabas para una fila o qué estaba pasando? Pero cuando que te diga como estoy escribiendo y reescribiendo y volviéndolo a leer y eso es lo que... Como que también se narró el mismo, como que se narró el mismo y así es como nos ayudan, por lo menos a mí, a situarnos como de, ok, eso es lo que estaba pasando mientras estabas en la fila. Y ese final, por eso el final, como que toda esta última parte me ayudó muchísimo y me encantó. A mí me encantó que me cerrara eso, como que me... Yo quiero contar un poco de dónde salió la idea, porque hace varios días ya em, fuimos un día al banco con mi abuelita y fue muy chistoso porque había en serio una fila tremenda, tanto que habían abierto las puertas como de una de las salidas que son solamente para
personas que iban a sacar la basura o todo eso. Habían abierto las puertas de eso para que las filas siguieran por allá, como con Oh, todo por y Dios. el distanciamiento y todo, pues la fila seguía y seguía casi que se salía del centro comercial. Pero yo ese día, yo no me acuerdo, yo era quien yo no llevaba nada para hacer, como que no esperaba que fuera a tomarse tanto tiempo, ¿no? Entonces, como que nos paramos ahí en la fila y yo comencé a observar a la gente y era como literalmente me puse en el plan, yo quiero escribir algo de esto, vamos a observar a la gente. Entonces comencé a verlos y me di cuenta o sea, de eso, como de la forma en la que el tiempo se movía para cada uno en específico. Entonces, o sea, no, obviamente no veía a las mismas personas que puse en el cuento, como obviamente no sé sus vidas, pero sí, o sea, sí me daba cuenta de eso, o sea, sí había un chico escuchando música y como le daba igual como el tiempo estaba ahí escuchando la música y era como, bueno, la fila está larga, pero yo estoy aquí haciendo la fila, así que ñe. Había otro que sí llamaba como a todo el mundo y estaba ahí como, pues estaba impaciente, pero igual era como tengo que hacer la fila. Había otra, la que estaba atrás de nosotros, fue la que me inspiró a la tía, porque nosotros estábamos ahí paradas y de repente comenzamos a escuchar que alguien estaba viendo un video y se estaba riendo. Y cuando voltamos a mirar, era la señora de atrás que estaba como con el volumen re alto y estaba toda. Ay, yo quiero decir que eso es re gracioso cuando la gente pone videos en volumen alto en la calle. Ellos están. No. Sí. Y eso, o sea, creo que eso no fue lo único que hizo como eh, para inspirarme este personaje, porque creo que él en algún momento envió una nota de voz. Y, o sea, con la voz toda alta, y pues estábamos escuchando a quién le estaba hablando y todo lo que le estaba diciendo, y todos como volteando a mirarla. Al lado mío, ese sí no lo puse, pero al lado nuestro había, como en otra fila, había un señor que estaba viendo como un documental, pero era re chistoso porque sonaba tan bien duro y estaba diciendo como cuando Hitler tomó el poder, no sé qué cosa, y él estaba todo, ¡oh! Estaba todo impresionado y yo como lo volteaba a mirar. Así, es que yo me puse a ver a todos y tú te das cuenta de eso, como esta señora de atrás estaba ahí concentrada en lo que estaba haciendo, eh, viendo el video, viendo no sé qué cosa, viendo los mensajes, pero como que cuando dejaba de ver por un momento el celular era como, la fila está muy larga y luego volvía. Y habían personas atrás, como parejas que estaban como, no, ¿será que venimos otro día? No sé qué, como, y mientras que habían otras personas que sí eran como, no, ya estoy en la fila, ya vamos a esperar, ya esto no puede ser tan largo. Al final nosotros no salimos de la fila, como no esperamos, porque en serio no se estaba moviendo nada. Pero el lugar donde estaba pasando todo esto de la fila eh, me hizo pensar como en ese bucle de tiempos diferentes. Como fue más o menos lo que quise crear en el cuento, un bucle. Porque el escritor está en la fila, pero como que siente que él vuelve a llegar a la fila, se vuelve a parar en la fila una y otra vez y vuelve a describir a la persona que está delante, a la persona que está al lado, a la persona que está atrás y vuelve y llega. Entonces es como ese bucle temporal y por eso están esperando algo inexistente. Es como estamos esperando algo que al parecer nunca va a llegar, porque todos tienen tiempos diferentes. Entonces, eh, eso lo hace más real, como que todos tengan tiempos diferentes. También, de alguna u otra forma, nos dice que ellos están metidos en un juego con el tiempo, ¿sí? Y algo como de forma que yo quise hacer fue cuando nos propusimos esta actividad, lo que yo dije, me dije a mí misma fue yo quiero hacer un cuento que sea como que el cuento sea en sí mismo consciente de su propio tiempo, ¿sí?
Entonces, para eso necesitaba este personaje escritor que fuera consciente de la longitud del cuento y que la nombrara, como dijera sobre ella, que la historia fue breve, pero tal vez sea eterna, como esta conciencia sobre el tiempo del relato, porque yo quería que el relato tuviera conciencia en sí mismo del tiempo que toma leer el relato y que hubiera esta sensación del lector que cuando finaliza el cuento tampoco es como si finalizara, como esto podría continuar y continuar. Como podríamos seguir leyendo la fila y otra vez volver a pararnos en la fila y seguir leyendo. Otra de las experimentaciones que quise hacer como en el ámbito de forma, que yo sinceramente, o sea, me encantó la experimentación, pero creo que igualmente le queda mucho por pulir, porque es difícil. Y fue esto de los verbos, porque los verbos solo del comienzo y de la parte que es igual que el comienzo, están en letra como itálica. Y solamente esa parte, la de esta historia que fue breve, es tal vez eterna, hasta la parte de cuando dice que el escritor perdido en el tiempo solo teme de una cosa, salir de su bucle de presente realidad. Esa parte y la parte que es igual al final están en itálicas. Y yo intenté que solo en esa parte y en el fue, es y será, utilizara verbos que no estuvieran en presente. Porque me puse a pensar, ellos están en un bucle, pero en este bucle temporal, o sea, si nosotros pensamos en algo infinito, yo pensaría que no hay futuro ni pasado. El presente se extiende así, infinitamente. Entonces, traté de utilizar de ahí en adelante los verbos en presente. Por eso es a veces confuso el entender que estamos como narrando la historia de los personajes, porque cuando hablamos un padre, es el joven, es el niño, sí, porque es todo el tiempo los verbos están en presente. Aún así, o sea, releyéndolo y releyéndolo, todavía encontraba verbos que se me iban por ahí en otros tiempos y debe haber todavía, tal vez los hayan visto, los hayan escuchado. Pero esa es como la idea, o sea, yo quería que todo estuviera en presente, excepto el fue, es y será y los comienzos, porque este bucle en el que está como esta eternidad, este infinito de ese tiempo, no tiene ni futuro ni pasado. Y todo es como si todo estuviera ahí al mismo tiempo. Todo lo que son, fueron y serán está ahí metido. Y otra de las cosas es que ellos son desde diferentes puntos hasta cierto punto conscientes de su propio tiempo, como lo leen de formas diferentes, como decíamos. Pero la única que se da cuenta como del bucle es la tía. Y eso me parece importante como ponerlo así, porque dice, ella ve el bucle, pero como siempre prefiere callar y concentrar sus fuerzas en el joven galán el que tiene el celular. ¿Y por qué ella es consciente del bucle? Porque como el tiempo para ella, el tiempo que está pasando en la fila es muy largo, entonces ella se dice como, llevamos aquí muchísimo tiempo, como en serio esto no se va a acabar. Como ella se da cuenta de eso porque el tiempo para ella, los tiempos para ella están siendo muy largos. Y si te das cuenta para los demás, prácticamente están siendo cortos o no les importa medirlo. Entonces... Sí, o están escuchando música, están haciendo otra cosa. Uh-huh. Y ella, a pesar de estar haciendo como otras cosas, sí, ella, como en toda su vida, lo que hemos visto es que ella es como se le hace ¿cómo se dice eso? Va más rápido ella que el tiempo. Como que todo lo ha hecho tan rápido, todo lo ha hecho, todo lo quiere corriendo. Entonces, ella también
está sintiendo ese tiempo que es larguísimo en la fila, llevamos aquí esperando 1000 años en la fila, entonces hasta cierto punto solo ella podía ver el bucle, pero como dijimos también, los mismos rasgos del personaje no permitían que hiciera algo. Entonces, siento que en términos de trama, como no hay una solución a esto que podría llamarse como un problema, como en ese bucle en el que todos están atrapados, o sea, en serio todos están atrapados por su propio tiempo, ¿sí? Ujú. Por la forma en la que están viendo lo que está sucediendo. Y por más de que hubiera personas como la tía o por más de que hubiera este escritor, como él también está ocupado escribiendo lo que está pasando y volviendo a escribir, y como decía al comienzo, está asustado de salir de su bucle presente. Yo creo que lo que estaba pensando mientras tú hablabas, pero no quería interrumpirte y también tenía que pensarlo más, es partiendo desde tu historia de la vida real, como desde la vez que estuviste en la fila, que cuando uno está parado en una fila o en cualquier lugar, solito ahí, mirando a los demás, como imaginando, mirando las historias de los demás, como estás haciendo esto, estás haciendo esto, ellos están metidos en lo suyo, pero si alguien externo te ve a ti hacer eso, como que ¿qué diría que estás haciendo? Diría que estás mirando a los demás haciendo sus cosas. Y cuando pensé en eso, pensé como a la larga Dani se volvió en ese externo, digamos el escritor y nosotros como lectores, sí, todos los que estamos fuera del cuento, estamos viendo a alguien ver a los demás. Y eso me pareció muy loco. Ajá, y como la figura del escritor aquí tiene una figura como de escritor de personaje por sí mismo, pero también está incluyendo al lector, porque él no dice cuando llegué a la fila había ya antes personas antes de mí, ¿sí? Perdón, había personas antes de mí, sino dice cuando llegamos, en plural, a la fila había ya antes de nosotros muchos más. Cuando Oh, llegamos, o sea, tú y yo, tanto como escritor como lector, cuando llegamos, habían personas de ahí en la fila. qué loco. No me había dado cuenta. Eso se me había olvidado decirlo, pero eso lo pensé mucho. Fue como, en serio, que el lector está ahí haciendo la fila también. Qué chévere. Y no, y sí se siente. Como que obviamente tú te sientes ahí parado mirando también las historias de los demás. Y la de el que escribe también. Como que tú eres incluso más. Tú ves a todos. Yo creo que este ejercicio fue increíble. Yo creo que muchos ejercicios de escritura han sido increíbles, pero este, wow, yo quedé muy feliz. Me gusta mucho pensar en el tiempo, es pensar en todo y en nada a la vez. Entonces es muy divertido y muy interesante y muy enriquecedor lograr plasmar estos pensamientos en un cuento. Y qué interesante es ponerse uno a pensar en el tiempo, tanto desde el fondo como la forma. El tiempo tanto tema como herramienta, pensando, como lo decíamos, por ejemplo, en los verbos, como herramienta de experimentación en la creación. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.